A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Charcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. Su preocupación por los continuos y crecientes ataques en Venezuela contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas expresó este jueves la oficina de la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En el último incidente, el 12 de enero en el estado Zulia, agentes de la Policía Regional y de Contrainteligencia Militar allanaron la ONG Azul Positivo, se incautaron documentos y se detuvo a 6 miembros del personal. 5 de ellos permanecen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares, expresó la vocera de la funcionaria Marta Hurtado en un comunicado sobre la situación en nuestro país. Asimismo, la oficina de la alta representante instó a las autoridades a que dejen de atacar a las personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario o de derechos humanos o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es fundamental para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada ni perseguida, expresa el documento. Entre tanto, desde 2018 se incrementaron los crímenes de lesa humanidad en alcance y escala en Venezuela, según lo denunció el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El más reciente informe de la Secretaría General de la OEA se reafirmó la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y se solicitó abrir la investigación luego de todo este tiempo. El nuevo documento señala que desde la publicación del informe de 2018 los crímenes de lesa humanidad han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes junto con la escasez de productos alimenticios y médicos. Todo esto forma parte del esquema represivo. El funcionario hemisférico advirtió que en el caso de los delitos de lesa humanidad debe haber justicia y advirtió que aquellos que han sido cómplices de la dictadura en Venezuela son parte del problema. Está claro que hace falta justicia. Algunos actores necesitan renunciar a su complicidad activa y pasiva con la dictadura de Maduro y la dictadura cubana. A los que todavía creen un grado mínimo de buena fe en estos regímenes les digo que el beneficio de la duda no se les da. El beneficio debe estar la duda debe estar del lado de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, porque es necesario detener estos crímenes. Y a los que están cooptando por la dictadura por razones de negocios, corrupción o favores o intereses, les digo, sean consistentes, no presuman de ser demócratas y defensores de derechos humanos en Venezuela y Cuba si ustedes han compartido en parte de la dictadura, son parte del problema. El fenómeno de la complicidad activa o pasiva con las dictaduras va mucho más allá de la dinámica latinoamericana. La falta de justicia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela no es un problema por falta de evidencia, es un problema cuyo origen es la doble moral. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, le pidió a España y a la Unión Europea mantener el reconocimiento al gobierno interino y la lucha democrática en Venezuela en una entrevista ofrecida a una agencia internacional. Si pasa por presión diplomática, presión internacional, pasa por sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos, pasa por mediación, pasa por la intermediación de los países aliados, son posibilidades. Lo que no podemos enfocar nosotros en un solo mecanismo, entendiendo que también la dictadura ha utilizado eso para ganar tiempo y seguir usurpando funciones, no para aproximar una solución. Así que hay que contemplar todos los mecanismos. En palabras del mandatario encargado, un diálogo será posible en Venezuela solo si aproxima una verdadera solución al conflicto interno que hay en el país. Nosotros queremos el reconocimiento de España y el apoyo de toda Europa. Mantenerlo en firme es clave, no solamente para aproximar una solución al conflicto, sino también para lograr
y la defensa de la democracia en Venezuela. Así que todos los pasos deben ir orientados al pleno reconocimiento de la lucha democrática en Venezuela, de nuestra Constitución, del Parlamento y de exigir elecciones presidenciales y parlamentarias. Yo pido que mantengan el reconocimiento que tienen y que han mantenido en los últimos 2 años. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, indicó que es un momento clave para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela en vista de que Nicolás Maduro se está acercando cada vez más al poder absoluto en nuestro país. Temo que en las circunstancias actuales los abusos del régimen van a aumentar y la comunidad internacional debe responder de forma clara y firme, advirtió la eurodiputada y exhortó al bloque comunitario a mantener el reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó. 3 ámbitos clave requieren nuestra inmediata atención: el reconocimiento, las sanciones y la justicia, para poner presión al régimen y restablecer la democracia en Venezuela de manera pacífica. Primero, tenemos que ampliar las sanciones selectivas. Hasta ahora no han sido suficientes para presionar al régimen. Y tercero, es fundamental que sigamos apoyando las denuncias en la Corte Penal Internacional de los crímenes de lesa humanidad y tortura sistemática cometidos por el régimen. Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció que solo 14 días del año 2021 hay 5 nuevos presos políticos, miembros de la organización no gubernamental Azul Positivo en Venezuela, durante la presentación del último informe sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. Para la defensora de derechos humanos, es inútil hacer recomendaciones al régimen venezolano en vista de que ha burlado reiteradamente las medidas de protección dictadas por organismos internacionales. En este sentido, conociendo de primera mano la trayectoria ascendente de la represión, el espiral infinito de los crímenes de lesa humanidad que comete la estructura represiva que encabeza Nicolás Maduro, como todo lo narrado en este informe, consideramos irrelevante e inútil hacer recomendaciones a un régimen criminal que burla recomendaciones hechas por organizaciones regionales y universales, maquilla situaciones para negociar su permanencia en el poder, utiliza a los presos políticos como ficha de canje y persigue indiscriminadamente a cualquiera que se atreva a denunciar sus arbitrariedades de forma seria, así como reprime a los que se atreven a protestar. En otras noticias, la médico residente del Hospital Central de San Cristóbal, Jocelyn Medina, confirmó que 2 niños recién nacidos dieron positivo en COVID-19 en el centro asistencial. Bueno, aquí por lo general las embarazadas que tienen pruebas rápidas positivas y que vienen para ser planificadas por la parte de cesárea, esos recién nacidos, ellos son trasladados al área de retén. Hay un área de aislamiento para ellos, es un área pequeña, no está en las condiciones aptas para que ellos se puedan mantener allí. Sin embargo, pocos de ellos han estado con dificultad respiratoria, se les han hecho pruebas PCR, pero realmente de los recién nacidos que hemos tenido en esa área, solo 2 son los que han resultado con prueba positiva. Caso de niños, de los niños que hemos tenido y que han estado ahorita pues positivos, ellos pues presentan dificultad respiratoria, al momento de medir la saturación de oxígeno también están hiposaturados. Por su parte, el director de la Policía de Colombia, general Jorge Vargas, aseguró que los líderes guerrilleros disidentes de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, se refugian en casas y campamentos ubicados en el estado Apure, en Venezuela. Asimismo, señaló que suministraron información con la ubicación precisa a las autoridades de Maduro y no han recibido respuesta. A su juicio, tanto el ejército venezolano como la Guardia Nacional son cómplices de estos desertores. Márquez reapareció fusil en hombro este miércoles
y aseguró que buscará por todos los medios impulsar la salida del presidente Iván Duque. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud actualizó hoy sus estadísticas más recientes sobre la pandemia de COVID-19 y admitió que el pasado 10 de enero se superó por primera vez el millón de casos diarios en esta enfermedad, que acumula ya 90,7 millones de contagios en un año de pandemia. En las últimas 24 horas se registró una cifra menor de positivos próxima a los 600.000, pero la curva muestra que la segunda oleada de coronavirus en continentes como Europa o América sigue sin tocar techo, pese al inicio de las campañas de vacunación en muchos países. Los fallecidos registrados en las últimas 24 horas ascendieron a más de 12.000, lo que eleva el total en la pandemia a 1,96 millones. En este caso, el récord de muertes diarias se alcanzó el 9 de enero con más de 15.000 en todo el mundo. Por su parte, el tan esperado equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar los orígenes del coronavirus, aterrizó en la ciudad centro-oriental china de Wuhan, donde a finales de 2019 comenzaron a registrarse los primeros contagios del COVID-19. En palabras del director global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Internacional de la Florida, Carlos Espinal, es importante determinar el origen del COVID-19, aunque es muy posible que el nuevo virus ya estuviera entre nosotros antes que explotara la pandemia. ¿Cuánto tiempo ha estado circulando este virus en China antes de que iniciara la pandemia? Ya se dice por algunos de los precisamente estudios hechos por los expertos de China, que este virus posiblemente estaba circulando inclusive tiempo atrás de que explotara de esta manera importante en la comunidad en China y después en todo el resto del mundo. De manera que es muy importante eso. Y el segundo punto es revisar muy bien y comparar el virus original que esté circulando todavía entre los murciélagos y el huésped intermediario, que es el que no sabemos, y es muy importante determinarlo, y compararlo con el virus que está circulando hoy, a ver cuánto ha cambiado ese virus y qué podemos esperar para las futuras pandemias por este virus. En Colombia, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue trasladado al Hospital Militar en Bogotá para seguir su tratamiento contra el COVID-19, tras resultar positivo con la enfermedad. Guardará la cuarentena obligatoria y continuará con sus funciones de manera virtual, reza un comunicado emitido por la Cartera de Defensa colombiana. En España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, confirmó que ha habido un incremento en el número de casos de coronavirus en la península ibérica de más de 26% diarios en los últimos días. Bueno, seguimos incrementando el número de casos. Ya comentamos en la rueda de prensa del lunes que podemos esperar unos cuantos días con certeza hasta probablemente inicios de la semana que viene y luego ya veremos qué es lo que pasa, en los que vamos a observar incremento en la incidencia acumulada de 14 días. Incluso aunque se empiece a suavizar este incremento, la incidencia a 14 días con el peso de estas últimas semanas de aumento seguirá manteniéndose alta, incluso aunque empecemos a controlarla. De hecho, los datos de hoy indican que se ha estabilizado ese incremento. No quiere decir que se ha estabilizado la curva, sino que la velocidad a la que incrementamos se ha estabilizado aproximadamente en un incremento de 26, 28 puntos de ayer a hoy y del día anterior a ayer. En economía, la Organización de Países Exportadores de Petróleo advirtió este jueves que muchas cepas más contagiosas de la COVID-19, el aumento de las infecciones y el lento proceso de vacunación pueden empañar la recuperación económica y la demanda mundial de crudo, al menos en el primer trimestre de 2021. La demanda petrolera mundial cayó en 2020 a un histórico 9,8%, hasta los 90 millones de barriles diarios, y solo recuperará este año parte de ese descenso, mientras que la incertidumbre económica se prolonga en los primeros compases de 2021. La OPEP calcula en su último informe mensual que el mundo quemó una media de 90 millones de barriles de crudo, una ligera subida de 20.000 barriles diarios respecto a los cálculos de hace un mes.
Los precios internacionales del petróleo arrojaban resultados mixtos en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $53.13 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $56.02. Pasamos a la materia deportiva. El colombiano Reinaldo Rueda, de 63 años, es el nuevo seleccionador de su país en lugar del portugués Carlos Queiroz, y tras haber rescindido su contrato con Chile en las últimas horas, según anunció este jueves la Federación Colombiana de Fútbol. El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol se permite anunciar que el profesor Reinaldo Rueda es, a partir de esta fecha, el nuevo director técnico de la Selección Colombia masculina de mayores, detalló ese organismo en un comunicado. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Los esperamos mañana para nuestra emisión matutina bien tempranito. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.